Saludos hermanos, una vez más aquí Juan Álvarez desde el País Vasco en España, con la bendición de tener este ministerio de podcast y estamos en esta segunda ronda de participación de nuestros hermanos del equipo de Enlace Misionero. Y una vez más tenemos aquí al pastor Juan de Dios Garza, recién llegado de Corea, pastor. Sí, así es, hermano. Llegamos antier por la tarde-noche. Y bueno, pues gracias a Dios fue una bendición poder estar con nuestros misioneros, la familia Palomo Villarreal, allá en Corea en su primera conferencia misionera. Amén, pastor. Qué bueno. Una experiencia inolvidable, desde luego, Sí, y así es. histórica también, porque Sí. es un paso muy, muy interesante. Pues, pastor, estamos con el tema de mi relación personal con mi cónyuge. Amén. Comenzamos ya con el pastor Luis Ramos y es, desde luego, algo que todo siervo de Dios, en sí todo creyente, debe de tener muy claro cuál debe ser sus prioridades en la vida. Y esta, desde luego, es lo que consideramos la segunda prioridad más importante del cristiano, del creyente, del siervo de Dios, que es su relación con su cónyuge. Entonces, pastor, yo tengo algunas preguntas y como siempre digo, usted puede explayarse como desee. Si sale algo nuevo, pues lo comentamos. Las preguntas son más como algo que nos va dirigiendo a tocar pues diversos puntos en este tema tan importante. Entonces, recordando un poco el testimonio que nos dio en el primer podcast que estuvimos con usted, esos cambios tan tremendos, ese cambio de dirección radical en Sí. su vida cuando pone su fe en Cristo como su Salvador. A veces enfocamos demasiado pues en el varón, porque es el que el Señor guía, la cabeza del hogar, el que el Señor llama para hacer el ministerio que Dios quiere, pero a veces nos olvidamos de la parte tan importante que es el cónyuge. Amén. Y que la esposa también, desde luego, pues se enfrenta a algo totalmente nuevo y desconocido para ellas. Entonces, la primera pregunta sería, pastor, cuando usted decide dejarlo todo por el Señor, ¿cuál fue la reacción de su esposa y cómo le ayudó a usted en ese tiempo de transición? Bueno, creo que fue una reacción muy positiva porque yo acepté a Cristo un 29 de noviembre de 1992 y a la siguiente semana nos visitaron unos hermanos de la iglesia y ella aceptó a Cristo también. Ella Sí. aceptó a Cristo, hizo la decisión por Cristo y bueno, empezó a seguirme también en este camino, en el camino del Señor. Y bueno, yo creo que algo que le ayudó a ella fue ver lo que estaba sucediendo en mí, esos cambios que Dios estaba trayendo en mí, porque ese día que yo llegué después de aceptar a Cristo a casa y le dije que había aceptado a Cristo y ella me pregunta, bueno, ¿y qué es eso? Le digo, pues no sé, ya no voy al infierno. No podía contestarle más, ¿verdad? Pero le Mm. dije, ahora es un camino nuevo el que tenemos que seguir. Y pues ella vio que desde ese momento no volví a fumar, no volví a tomar, mi lenguaje cambió, ya no hablaba con maldiciones. eh, y bueno, la máxima fue que ya no me sentía a gusto en la música y dejé la música. Entonces ella vio que esto era genuino, ella vio que esto era de convicción y bueno, Mm. me apoyó en todo. Doy gracias a Dios por eso, aunque hubo muchos conflictos y yo creo, hermano Juan, que la mayoría de los que hemos aceptado a Cristo ya en una edad jóvenes o más maduros, tenemos la lucha con la familia, no quizá el cónyuge como en este caso, pero familia extendida. En mi caso, por el testimonio que yo tenía, Mm. como músico y etcétera,
decían, no hombre, al rato se le quita, ¿verdad? Y pues no, me dio más, gracias a Dios, no se me quitó, sino que empezamos a crecer y empezamos a crecer juntos y hubo incomprensión por parte de la familia. Me refiero a mis suegros, por ejemplo, también mi mamá, mi tía, pero ellos también tiempo adelante, perdón, aceptaron a Cristo y vieron esa convicción. Pero nosotros estuvimos batallando con la familia de mi esposa por un buen tiempo. Ujú. Empezaban a decir el hermanito, y ahí vienen los hermanitos, ¿verdad? Y bueno, yo entiendo porque fue un cambio también drástico para ellos. Ujú. Nosotros íbamos a visitarlos, nosotros siempre hemos vivido acá en Monterrey, mis suegros en Ciudvic. ¿Si sabes dónde queda Ciudvic? No. Bueno, es Ciudad Victoria, Tamaulipas, nada más que para que se Ah, oiga interesante. me sonaba un nombre por ahí, por Austria, por Europa. Ándale, sí. No, hombre. Entonces, nosotros íbamos a visitarlos y llegaba la fiesta, porque llegaba el músico. Y entonces empezaba la fiesta, agarraba la guitarra, empezábamos a cantar, llegaban los tíos y bueno, pues todo eso cambió. Todo Ujú. eso cambió y fue un cambio radical, ¿verdad? Y ellos, por supuesto, que empezaban a decir, el santurrón, el hermanito, ¿verdad? Mm. Conflicto en Navidades, por ejemplo, hermano Juan. Pasábamos la Navidad o el Año Nuevo con ellos y bueno, tú sabes que se acostumbra que el brindis y que todo lo demás y que acostar el niño Dios y que darle el beso al niño Dios. Y pues nosotros no participábamos. Y era ahí Mm. pues recibir una mala cara, ¿verdad? Ujú. Después yo pedía permiso para que me dejaran compartir una devocional. Y sí, me dejaban compartir una devocional, pero no había fruto, ¿verdad? Mm. No había fruto en esas devocionales. Nadie aceptaba a Cristo. Y bueno, sí batallamos un tiempo. Batallamos Mm. también, pero tuve un apoyo muy especial por parte de mi esposa, porque mira, en el mundo, tú sabes que en nuestro país se le habla con cariño a los niños, pero con maldiciones. Mm. Entonces, eso no me gustaba. Y yo hablé con mi suegro y le dije, por favor, no les hable así a mis hijos, no quiero que escuchen y no quiero que aprendan y no quiero que los trate así. Entonces, pues se ofendió y que, ay, tú, ¿verdad? Pues como yo era el yerno, no hubo mucho, eco. Pero le dije a mi esposa, yo me acuerdo, mira, tú eres la hija. Y si tú le dices y le paras un alto y le pones una línea, entonces quizá vamos a lograr más. Y así fue, le dijo, papá, no queremos que le hables así a nuestros hijos porque estamos tratando de guiarlos de otra manera. Pues es que Mm. yo estoy en mi casa. Bueno, si tú estás en tu casa, nosotros nos retiramos de tu casa, ¿verdad? Mm. No, voy a cambiar. Y gracias a Dios, esa es una de las cosas en las que yo vi mucho el apoyo de mi esposa. Uno, que también aceptó a Cristo. Dos, que a pesar de las pruebas y todo lo que se nos vino encima, pues ella siempre apoyándome, siempre Mm. metiendo el hombro, siempre animándome y hasta la fecha, ¿verdad? Ujú. Entonces, recuerdo también una situación, fíjate, nunca nos habían invitado a bautizar por la Iglesia Católica a ningún bebé. Pero nosotros aceptamos a Cristo y dice mi suegra, oye, fíjate que mi hija quiere que ustedes dos bauticen a su primer niño. Dije, bueno, Mm. pues eso sí no se va a poder. ¿Pero por qué? Le digo, bueno, porque nosotros ahora entendemos lo que es el bautismo bíblico y queremos seguir esa doctrina, esa instrucción. No, hombre, pues aquellos se van a enojar, se van a molestar y esto y Mm. lo otro. Y bueno, mi esposa también me apoyó ahí.
Pero fíjate mm, cómo es el Señor. Cuando este sobrino cumplió a 10 años, aquí en la iglesia, en unas escuelitas bíblicas, aceptó a Cristo y lo bauticé, ya siendo yo pastor. Dios es maravilloso, ¿verdad? amén, Entonces, amén, he recibido ese apoyo de parte de mi esposa mm, incondicional, amén. incondicional. Y doy gracias a Dios por eso. Amén, pastor. En sí esa era la segunda pregunta en cuanto al apoyo de su esposa. Mm, Desde luego el proceso no es fácil, sobre todo cuando uno viene de una familia grande, muy unida, y cuando hay ya costumbres muy arraigadas y de repente se toma ese nuevo camino, sí, que sigue uno a Cristo y claro, vienen las preguntas, las burlas, los desafíos. En lo personal también pasé un poco por ahí, pero desde luego, pastor, una cosa que entiendo y sé que es muy importante es que la esposa sienta seguridad y, y sepa que está siguiendo a un buen líder, que la ama. ajá, Y eso es una cosa que me lleva a la siguiente pregunta, comentario, y es que desgraciadamente muchas veces siervos de Dios no tienen ese apoyo de su esposa. cierto. Y a veces no es tanto que ella no quiera apoyar a su esposo, sino que no siente esa seguridad. ¿Cree usted que hay un área en la cual deberíamos mejorar como siervos de Dios? No que somos, o más bien la percepción que tenemos de ser siervo de Dios casi, casi como un superhéroe, como alguien infalible, y que yo creo que hace falta una actitud más sencilla y humilde para darle esa seguridad a nuestra esposa. Sí, claro que sí, hermano Juan. Mira, en mi caso, el hecho de que yo acepté a Cristo trajo muchos cambios positivos. Nuestro matrimonio antes de Cristo, pues tenía conflictos, Ujú, precisamente por el ambiente en donde yo me desarrollaba en la música. Entonces estuvimos a punto varias veces de separarnos, de ya no seguir. Pero mm, ahora, con este cambio y con esos, no sé, destellos de genuinidad, si puedo llamarlo de alguna manera, de convicción, de hacer cambios personales, de dejar de tomar, de dejar de fumar. Todo eso empezó a darle más seguridad a mi esposa. mm, Pero más adelante yo entendí que para que una mujer pueda seguirte, necesita sentir algunas cosas de parte de su esposo. En primer lugar, mm, necesita sentirse amada, amén, necesita sentirse amada. Segundo mm, lugar, necesita sentirse también protegida. Y ujú, aunque en un principio no hubo muchos recursos, los pocos recursos que entraban, pues eran para eso. Y ella me tenía en una manera incondicional, ¿verdad? Y mm, yo también a ella. Creo yo que esos puntos son bien importantes. Y muchas veces, hermano Juan, nosotros, como siervos de Dios, cometemos un error. mm, El error es candil de la calle, oscuridad en la casa. mm, Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque no podemos pararnos detrás de un púlpito a decirles qué hacer cuando nosotros mismos no lo hacemos. ¿Sí? Tenemos que tener esa autoridad moral de que estamos siendo los mismos frente a la congregación, pero también en casa. amén, Ah, es una de las cosas que yo les pido a los asistentes, a los llamados al ministerio en nuestra iglesia. Y yo entrevisto a la esposa, cómo se porta en casa. Está haciendo un buen trabajo, te trata bien. Porque si no, hermano Juan, ¿qué estamos haciendo en el ministerio? Sí, amén, amén, nuestro ministerio fundamental es nuestra casa. Mira, pasé por el libro de Job y estaba enseñando a unos varones en un retiro de parejas. Y cuando estuve estudiando para ello, dos veces
2 veces se habla de la integridad de Job. Mm. Una lo habla el Señor, en 2 ocasiones se lo dice al diablo. Pero la otra vez que es mencionada la integridad de Job es precisamente por su esposa. Le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Mm. Imagínate, ese es un testimonio contundente, que tu misma esposa pueda declarar, este es un hombre íntegro. Wow, Ujú. ya estamos del Amén. otro lado. Amén. Amén. Creo, sin temor a equivocarme, que muchas veces esposas de pastores, de misioneros, dudan en seguir a su Exacto. esposo por precisamente la falta de testimonio, la Amén. falta de coherencia en él. Y si ella dice, bueno, si aquí no es lo que debe, imagínate, si nos Ujú. vamos a otro país, a otro Sí, lugar, va a ser, como yo les digo o he comentado en lugares donde he compartido con jóvenes en colegios bíblicos, les digo, cuando te vayas al campo misionero, los problemas no se van a quedar en tu país, se van a ir así en la es. maleta, Así es. se van a ir en la maleta contigo y desde luego es terrible si no miramos temas tan importantes. Y pastor, esto que usted acaba de decir, de que usted habla con la esposa, me parece una cosa que cada pastor que va a enviar a un misionero debería de hacer. Ujú. Sí. Desde el mismo comienzo, cuando ese candidato a misionero se está preparando para ir al campo, porque es algo que otro pastor que usted y yo conocemos me ha comentado que hace Ujú. y es tan importante. Pues, pastor, creo que hemos tocado los tres temas que tenía para preguntarle. No sé si hay alguna otra cosa que quisiera añadir. Bueno, pues doy gracias a Dios porque mi esposa, estamos hablando acerca de este tema, ¿verdad? Me ha seguido, ha sido fiel apoyo y bueno, en los tiempos más difíciles, pues ella siempre, siempre ha estado ahí. Nosotros hemos tenido, si podemos mencionarlo de alguna manera, 2 grandes desafíos Mm. en nuestra vida como cristianos o en nuestro ministerio. Empezando fue la economía, la falta de dinero, ¿verdad? Mm. Trabajos esporádicos con los mismos hermanos, porque aunque yo quería conseguir un trabajo que me diera estabilidad, todas las puertas se cerraban. Yo recuerdo que en una ocasión, estaba próximo a la Navidad, yo llegué y me tiré en la cama y traía, pues, poco dinero. No había para comprarle juguetes a nuestros hijos en esa Navidad. Mm. Y empecé a llorar y mi esposa se acerca y me dice, ¿qué te pasa? Le digo, bueno, pues es que he trabajado de sol a sol, he trabajado abajo de la lluvia, en el calor, en el viento, sin descansar, y no tengo para darles a nuestros hijos un regalo. Mm. En ese momento, yo lo que quise hacer, Juan, es ir por uno de los trapeadores azules que sirven para limpiar los carros. Y le dije, ahorita vengo, voy a un crucero y voy a sacar dinero de no sé de dónde, pero vamos a darle algo a nuestros hijos. Y ella no me permitió hacer eso. Dijo, no, 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 no. Mm. Vamos a orar y vamos a esperar en Dios. Y tú nos has dado el mejor regalo, nos has presentado a Cristo. Mm. Entonces eso fue algo que impactó mi vida, ¿verdad? Mm. Ella siempre ha estado a mi lado y en los peores momentos ha sido un apoyo incondicional, como te digo, en la falta de dinero, que fue al principio de nuestra vida cristiana, pero también en las pruebas y dificultades que después se vienen, porque Dios nos va moldeando, Juan. Dios Mm. nos moldea y bueno, hubo situaciones de salud con ella. Fíjate, hace poco estábamos en nuestra devocional y mi esposa me dijo algo que también impactó mi vida y me dice, mira, porque actualmente pues ella está teniendo problemas con un ojo
se le operó 3 veces, todavía no recobra bien la vista, pero es una mujer que es incansable, que es alegre, que es siempre llena de fe. Entonces me dice, mira, estas cosas que me han pasado sí me incomodan, pero no me hacen renegar. Y es cierto. Dije yo, wow, es cierto. Todas estas cosas por las que ha pasado en cuanto a salud, accidentes y etcétera, pues sí, son incómodas. Pero dice, yo no reniego de Dios. Y eso me ayuda a mí a fortalecerme. Me encanta cuando ella en la casa está cantando o está cocinando y cantando o haciendo algún trabajo y alabando al Señor. Eso me llega al corazón. Y estando bien ella, estoy bien yo. Ahora, tuvimos recién, ah, ordenado al ministerio, un accidente fuerte, un accidente terrible en donde mi madre perdió la vida. Yo nunca le pude llamar mamá a mamá. Quizá eso es otro podcast, ¿verdad? Pero ella me apoyó incondicionalmente. Yo estaba pasando por tiempos muy difíciles de depresión, tiempos muy difíciles de tristeza. Fíjate, yo estaba predicando en ese tiempo el Salmo 23. Y recuerdo yo que ese último domingo, este accidente fue en jueves y el domingo predicaba el último de la serie, que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de mi padre moraré por largos días. Cuando tuvimos el accidente, se llevan a mamá, ella nada más había quebrado la pierna, no era para muerte, pero ella entró en paro. Me avisa mi esposa, fíjate que acaba de entrar en paro, te llamo al rato. Wow. A los 10 minutos me llama y me dice, ella murió. Entonces me vino el mundo encima. Y yo decía, bueno, ¿dónde está el bien y la misericordia? ¿Sí? ¿Dónde está el bien y la misericordia? Entonces el federal de caminos, que me tuvo a resguardo mientras daban el parte médico, porque se suponía que eso no era para muerte, supo que yo era pastor. Y le dije, deme un tiempo porque yo necesito desahogarme y orar. Entonces me fui para atrás de la oficina donde estaba el federal de caminos. Empecé a orar con mi hijo Juan. Leti se había ido con mi mamá y con Alex, que también es un milagro que esté vivo, porque yo vi que el Señor nos lo devolvió en ese accidente. Pero Leti al frente de todo, yo detenido con el federal. Y yo decía, Señor, ¿dónde está el bien y la misericordia? ¿Dónde está el bien y la misericordia? Entonces el federal me dijo, tengo que entregarlo al Ministerio Público. Me sube al carro y me sube enfrente. Y cuando yo me siento, veo entre el asiento del federal y el mío una Biblia. Le digo, discúlpeme, pero ¿usted es cristiano? Y me dice, sí, pastor, yo soy cristiano. ¿En qué le puedo ayudar? Présteme la Biblia. Y volví a leer. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y yo decía, ¿dónde está el bien y la misericordia? Me lleva, me entrega, me esposan, me ponen en la cárcel, una cárcel de pueblo, una cárcel maloliente, sin nada. Entonces yo me tiro en el suelo y decía yo, ¿dónde está el bien y la misericordia? Mi esposa batallando allá con las partes médicas y con Alex y con todo lo que había pasado. Y yo detenido. En ese momento entra una hermana de la iglesia que se congregaba aquí con nosotros. Me dice, ¿qué está haciendo aquí, pastor? Pues, ¿qué está haciendo usted aquí? Yo tuve un accidente. Dice, es que yo vivo en este pueblo, pero yo voy y me quedo con mi hijo, y cuando me quedo con mi hijo, me congrego con usted. Ahorita vengo. Se fue la hermana y regresó con una silla de esas de playa. Ah, regresó con una almohada, con cobijas y hasta con un desodorante. Dice, para que no pase la noche en el suelo y para que huela bonito. Bueno,
Gracias, hermana. Y ya pasé la noche ahí y no había cómo salir. Me pedían 120,000 pesos de, ¿cómo se llama? De fianza o comprobar el parentesco y todo eso estaba acá en Monterrey. Pero al siguiente día va el jefe del Ministerio Público, Juan, y me dice, disculpe usted, pero usted está libre. Digo, pero ¿cómo? Si no he demostrado mi parentesco, ni hemos dado tampoco ningún depósito de fianza. Dice, no, 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 disculpe, nada más firme aquí, por favor, y ya está libre. Y discúlpenos por haberle hecho pasar este mal rato con su problema de que falleció su mamá en el accidente. Dije yo, bueno, ¿esto de parte de quién? Dice, no, es que nos habló el gobernador de Tamaulipas y nos pidió que por favor lo dejáramos en libertad. Y es que íbamos al funeral de la abuela de mi esposa y un tío de mi esposa, maestro de la Facultad de Leyes, ahí en la Universidad de Tamaulipas, y había sido maestro del que en ese entonces era el gobernador. Fue y le presentó pues el pésame al tío de mi esposa y el tío de mi esposa le dijo, tengo un sobrino así y así, y dio la orden y de inmediato. Y yo después empecé a ver, Juan, que sí, el bien y la misericordia me estaban siguiendo. ¿Por qué? Porque a pesar de el accidente, a pesar de la muerte de mamá, a pesar de que fui preso, fíjate, el federal de caminos, cristiano. Ahí en la cárcel, una hermana me llevó cobijas, me llevó una silla, me llevó el desodorante de ambiente, gané al carcelero para Cristo y en la mañana, sin mover un dedo, yo estaba completamente libre. Y bueno, en todas esas, mi esposa ha estado presente y es una parte muy importante de mi vida. Aparte que ha sido el amor de mi vida desde mi adolescencia. Amén, hermano Garza. Ha sido de muchísima bendición escuchar no solo el testimonio, sino los principios, la enseñanza, la importancia que tiene el cónyuge en nuestra Amén. vida. Tenemos que amarla, protegerla, desde luego tomarla en cuenta, porque Sí, considerarla es... La esposa absolutamente. viene siendo como el Espíritu Santo en vivo y en directo. Nos dice, hey, por ahí no, hey, aquí te va a salir mal, hey, abusado. El problema es que a veces no la oímos. Y a veces, ¿sabes qué, hermano Juan? Somos tan machistas que decimos, no, pues si yo aquí soy la cabeza. Sí, eso es algo que comentamos con el hermano Luis Ramos, que Ajá. desgraciadamente hay muchas tendencias mundanas, y una de ellas es machismo, pensar Sí. que aquí yo soy el mandamás, y yo sé que puede haber algunas filosofías ministeriales que apoyan un poquito ese tipo de pensar, pero no, la Biblia no nos enseña eso, Pero todo lo mira, hermano contrario. Juan, yo he tenido aquí situaciones de consejería en donde me dicen, no, es que mi esposa me quiere controlar. Le digo, no, espérate. Dice, es que yo no necesito de mi esposa en ese sentido. Ella tiene que sujetarse a mí. Digo, mira, espérate. Lo que estás diciendo tú es que Dios se equivocó. ¿Por qué? Digo, porque Dios es el que dijo que no es bueno que el hombre esté solo y que nos iba a dar una ayuda idónea. Tú y yo, como varones, necesitamos la ayuda idónea de la mujer. Si tú dices que no la ocupas, tú estás diciendo que Dios, pues, se equivocó. Y no es cierto. Nosotros necesitamos, somos un caos sin la mujer, hermano. ¿Sí? Somos Exactamente. un caos sin la mujer. Amén, Pero así es. gloria a Dios por la esposa que me ha dado, porque sé que aún siendo inconverso en ese tiempo, Él permitió que nos cruzáramos en nuestro camino, que fuéramos esposos, porque Él ya tenía un plan. Y alabo al Amén. Señor por eso. Amén, pastor. Pues hermano Garza, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido muy bueno, y me encanta cuando tenemos el podcast con usted. Me encantan las historias que nos cuenta. Usted sabe que siempre tengo ideas en la cabeza que dan vueltas, y quizá un día tenemos un podcast de historias de la fe, no sé cómo podríamos Amén. llamarle, pero creo que es algo que todo creyente disfruta muchísimo cuando escucha testimonios, historias
de cómo Dios obra en nuestras vidas, y creo que sería un muy buen tema. Pues hermanos, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por abrir su corazón, compartirlo una vez más, que el Señor le bendiga y que siga guiando, bendiciendo, usando a usted junto con su esposa por muchos años más. Amén. Gracias, hermano Juan. Despido la entrevista y vuelvo enseguida con usted. Dios le bendiga. Gracias. Dios los bendiga, hermanos.